Tus amigos no te sabotean porque sean malos. Te sabotean porque cuando tú cambias, ellos sienten que ellos están desapareciendo. ¿Por todos los arquetipos? Yo, Carl Jung, pasé décadas estudiando este fenómeno y descubrí algo perturbador: la mayoría de las amistades no son vínculos entre dos personas independientes. Son fusiones psíquicas donde nadie sabe dónde termina uno y empieza el otro. Y lo más inquietante es que esta fusión es completamente invisible para quienes la viven. Piénsalo, empiezas el gimnasio y tus amigos bromean: ya no tienes tiempo para nosotros. Dejas de beber y te dicen: te volviste aburrido. Comienzas terapia y escuchas: ahora te crees mejor que nosotros. Cambias de trabajo y comentan: te estás alejando de tus raíces. No es coincidencia. Es terror puro. Porque en el fondo de su psique inconsciente, tu transformación significa una sola cosa: el grupo se está rompiendo. ¿Y si el grupo se rompe, quiénes son ellos? Su identidad entera está construida sobre esa fusión contigo. Eres el espejo donde se miran. Y ahora ese espejo está cambiando de forma. Yo llamé a esto Participation Mystic, participación mística. Es un estado psicológico donde las fronteras entre tú y el otro se disuelven completamente. No es amor. No es amistad profunda. Es fusión primitiva, tribal, arcaica. Y créeme, después de décadas analizando pacientes en mi consultorio de Zúrich, puedo decirte, esta fusión invisible es la razón número uno por la que las personas no se transforman. Prefieren la comodidad tribal antes que convertirse en quienes realmente son. Prefieren la aprobación del grupo antes que su propia alma. Y antes de que pienses: mis amigos no son así, quédate hasta el final porque voy a revelarte las 3 señales inconfundibles de que estás atrapado en una fusión psíquica con tu círculo social, la razón científica por la que tu crecimiento les genera tanto dolor, y la técnica exacta que usé con mis pacientes para liberarse sin destruir las relaciones que realmente importan. Y si eres nuevo aquí, considera suscribirte porque cada semana analizo estos patrones ocultos de la psique humana que la psicología superficial ignora por completo. Déjame explicarte qué es exactamente esta participación mística que descubrí estudiando tanto sociedades primitivas como consultorios modernos de Zúrich. Imagina que tú y tus amigos son como vasos de agua conectados por tubos invisibles en el fondo. Cuando uno se mueve, todos sienten el movimiento. Cuando uno cambia de temperatura, todos experimentan el cambio. No hay separación real entre los líquidos. Hay una identidad compartida inconsciente donde nadie puede decir con certeza: esto soy yo versus esto eres tú. Las emociones fluyen de un vaso a otro sin que nadie se dé cuenta de que están conectados. En términos psicológicos puros, es una fusión donde tu psique y la psique del grupo operan como un solo organismo vivo. Por eso cuando decides cambiar tu vida, perder peso, estudiar algo nuevo, dejar un mal hábito, no estás simplemente tomando una decisión individual. Estás literalmente amputando parte de la psique colectiva. Imagina un cuerpo con 5 brazos. De repente, uno de esos brazos decide: yo quiero ser una pierna. El organismo completo entra en shock. Y el grupo reacciona exactamente como cualquier organismo ante una amputación, con dolor agudo, resistencia visceral y ataque inmediato al intruso. ¿Y quién es el intruso en este caso? Tú. La nueva versión de ti que se atreve a ser diferente. Aquí está lo fascinante y también lo terrorífico: esta fusión es completamente inconsciente. Tus amigos no se despiertan el lunes por la mañana pensando: voy a sabotear a Marcela porque está yendo al psicólogo. No funciona así. Ellos sienten una incomodidad visceral, un malestar profundo que no pueden nombrar ni explicar. Sienten que algo fundamental está mal, que el equilibrio natural del universo se rompió. Es como cuando cambian los muebles de lugar en tu casa y algo se siente extraño aunque no sepas qué. Y como buenos seres humanos que buscan desesperadamente explicaciones racionales para sentimientos completamente irracionales, inventan justificaciones: es que ahora Marcela es presumida, se cree superior a nosotros, nos abandonó por gente nueva, cambió para mal. Pero la verdad es mucho más simple y primitiva: Marcela rompió la fusión. Y eso duele. Lo que realmente sucede es que existe un contrato psíquico invisible en cada grupo de amigos. Nunca lo firmaron con tinta, nunca lo discutieron en una reunión formal, pero está ahí, grabado en el inconsciente colectivo del grupo: todos permanecemos iguales. Nadie sobresale demasiado. Nadie cambia de forma radical. Todos nos quedamos en esta zona cómoda y conocida donde nadie cuestiona a nadie, donde todos validamos las mismas quejas, los mismos miedos, las mismas limitaciones. Y este contrato funciona perfectamente, año tras año,
hasta que alguien, tú, decide romperlo. Decides crecer. Entonces el contrato se rompe y el grupo entra en pánico existencial profundo. Yo observé este patrón una y otra vez durante décadas en mi práctica clínica, personas brillantes, con potencial enorme para transformarse y contribuir al mundo, completamente atrapadas en círculos sociales que funcionaban como jaulas doradas. Y nota esto, la jaula no tiene barrotes físicos que puedas ver o tocar. Los barrotes son las miradas de desaprobación cuando mencionas tu nuevo proyecto. Son los comentarios pasivo-agresivos disfrazados de preocupación. Es el silencio incómodo y pesado cuando compartes tus logros. Es la exclusión sutil de planes futuros. Y la verdadera tragedia, la que me partía el corazón ver en mi consultorio, es que la mayoría de las personas eligen conscientemente la jaula. Prefieren la aprobación tibia del grupo antes que su propia individuación. Prefieren ser amados por quienes son hoy antes que convertirse en quienes podrían ser mañana. Permíteme mostrarte cómo se ve esto en la vida real con ejemplos que probablemente reconocerás de inmediato. Imagina que yo, Carl Jung, estoy en el grupo de chat Amigos del Alma con otros 4 tipos de Zurich. Durante años, el ritual es exactamente el mismo y completamente predecible. Todos los viernes por la noche nos quejamos de nuestros trabajos imposibles y jefes incompetentes. El sábado compartimos memes depresivos sobre la vida adulta. Y el domingo filosofamos extensamente sobre cuánto odiamos los lunes. Es un perfecto equilibrio de mediocridad compartida y validación mutua del estancamiento. Nadie crece, pero todos se sienten acompañados. Pero un día decido hacer algo radical, voy a abrir mi propio consultorio, voy a estudiar el inconsciente en serio, voy a escribir ese libro que llevo postergando 5 años. Y publico emocionado en el grupo, chicos, empecé un proyecto nuevo que me tiene realmente emocionado y energizado. El silencio que sigue es absolutamente ensordecedor. 3 horas después, cuando ya casi pierdo la esperanza, alguien finalmente responde, qué bien, Carl, con un emoji de pulgar arriba completamente tibio y sin alma. 2 minutos más tarde vuelven a compartir memes de gatos. Mensaje recibido alto y claro, tu crecimiento no es bienvenido en este espacio. Aquí venimos a validar nuestro estancamiento, no a celebrar transformaciones. Segundo escenario, aún más doloroso. Sales a cenar con tu grupo de toda la vida después de 6 meses de transformación profunda y real, bajaste 15 kilos, conseguiste ese ascenso que perseguías hace años, terminaste esa relación tóxica que todos sabían que te estaba destruyendo lentamente. Llegas al restaurante radiante, con energía nueva, con brillo diferente en los ojos. Y observa cuidadosamente lo que sucede en los próximos 30 minutos, en vez de celebrarte con champaña y abrazos genuinos, el grupo inconscientemente organiza un ataque coordinado. Alguien dice con tono de falsa preocupación, cuidado, no vayas a desaparecer de tanta delgadez, ya te ves demacrada. Otro comenta mirando su copa de vino, seguro con tanto trabajo y responsabilidad ya no tienes vida personal ni tiempo para nada. Un tercero, el más atrevido, menciona directamente a tu ex, pobre Miguel, debe estar completamente devastado, lo dejaste justo cuando más te necesitaba. Y la persona más pasivo-agresiva del grupo remata, esperemos que todo ese éxito no se te suba a la cabeza como le pasó a Laura. Ninguno, absolutamente ninguno, te mira a los ojos y dice, estoy genuinamente orgulloso de ti. ¿Por qué este rechazo tan visceral? Porque tu transformación les está mostrando un espejo brutal e innegable, ellos también podrían cambiar, tienen el mismo tiempo y las mismas oportunidades, pero eligieron conscientemente no hacerlo. Y esa disonancia cognitiva, esa contradicción interna, duele como un cuchillo. Entonces atacan al mensajero para no enfrentar el mensaje. Tercer escenario, el más sutil y quizás el más devastador de todos. Vas a la reunión mensual con amigos de toda la vida, gente que conoces desde la universidad o incluso la secundaria. Pero ahora eres diferente por dentro, lees libros de psicología profunda, meditas por las mañanas, cuestionas patrones que antes aceptabas como verdades absolutas, te haces preguntas incómodas sobre el sentido de la vida. Y empiezas a notar algo extraño y perturbador, cuando hablas sobre estos temas, hay un microsegundo de incomodidad visible en sus caras. Cuando compartes algo profundo que leíste o descubriste, cambian de tema con velocidad sospechosa. Cuando propones actividades diferentes, y si en vez del bar de siempre vamos a esa exposición de arte, reciben la idea como si hubieras sugerido mudarse todos juntos a Marte. Lentamente, reunión tras reunión, te das cuenta de algo doloroso, te volviste un fantasma. Sigues ahí físicamente, ocupando espacio en la mesa, pero psíquicamente ya no perteneces a esa tribu. El grupo decidió inconscientemente, sin votación formal, o regresas a ser exactamente quien eras antes, o te excluimos silenciosamente de todo lo importante.
La participación mística se rompió. Y para ellos, en su psique primitiva y tribal, eso es absolutamente imperdonable. Eres un traidor a la causa del estancamiento colectivo. Entonces, después de reírnos juntos de estas situaciones absurdas pero dolorosamente reales y reconocibles, vamos directo a lo que realmente importa y te trajo hasta este vídeo. ¿Qué haces exactamente cuando te das cuenta de que estás atrapado en una participación mística con tu círculo social? Porque una cosa es entender el concepto de forma intelectual y teórica, y otra cosa completamente distinta es liberarte de esas cadenas invisibles sin destruir absolutamente todo en el proceso. Mi colega Alfred Adler, con quien trabajé años antes de que nuestros caminos se separaran, tenía una perspectiva fascinante sobre este dilema humano. Él decía que el ser humano tiene una necesidad psicológica primaria de pertenencia, lo llamaba sentimiento comunitario o Gemeinschaftsgefühl. Y tenía absoluta razón en esto. No podemos individuarnos completamente aislados en una cueva del Himalaya. Necesitamos vínculos humanos reales. Pero aquí está el matiz crucial que Adler y yo eventualmente acordamos después de muchas discusiones: la verdadera comunidad sana celebra tu crecimiento individual. La falsa comunidad neurótica lo castiga sistemáticamente. Si tu grupo necesita que permanezcas pequeño, estancado y limitado para sentirse cómodo consigo mismo, eso no es amistad genuina. Es una neurosis colectiva perfectamente disfrazada de lealtad y tradición. Primera técnica práctica y absolutamente concreta que puedes aplicar mañana mismo. Yo llamo a esto, diferenciación gradual sin declaración innecesaria de guerra. Escucha esto con mucha atención, no llegues a la próxima reunión con tus amigos anunciando con tono superior: leí a Jung y ahora entiendo perfectamente que ustedes me sabotean por participación mística y fusión psíquica primitiva. Eso es teóricamente correcto, brillante incluso, pero relacionalmente es un suicidio social completo. En vez de eso, aplica esta estrategia más inteligente: empieza a introducir tu nueva versión en dosis pequeñas y digeribles. Menciona tu nuevo hábito de forma casual y natural, sin evangelizar ni convertirte en misionero del cambio. Comparte tu logro reciente sin compararte explícitamente con ellos ni hacerlos sentir inferiores. La clave maestra de esta técnica es esto: diferenciate progresivamente sin hacer que ellos se sientan juzgados o atacados. Porque recuerda siempre esto: su resistencia visceral no es personal contra ti como individuo. Es pánico puro de su propio estancamiento reflejado en tu espejo. Segunda técnica fundamental: aplica lo que llamo el test definitivo de los 90 días. Durante exactamente 3 meses, sé auténtica y completamente quién te estás convirtiendo. No te ocultes por miedo al rechazo, no te disculpes por crecer, pero tampoco atacas ni juzgas a nadie. Solo sé tu versión más honesta. Y durante esos 90 días, observa cuidadosamente, como científico de tu propia vida, qué sucede con cada persona. Algunos amigos van a sorprenderte muy positivamente: después de la resistencia inicial natural, se adaptan a tu nueva energía, incluso se inspiran genuinamente con tu transformación. Esos son vínculos reales y profundos que trascienden la participación mística primitiva. Vale la pena luchar por esas relaciones. Pero otros, y esto va a doler, van a intensificar dramáticamente el sabotaje: más comentarios hirientes y envenenados, más exclusión sutil de planes importantes, más presión psicológica constante para que vuelvas a ser normal como antes. Esos no son amigos reales. Son cómplices inconscientes de tu estancamiento. Y la decisión dolorosa pero absolutamente necesaria es esta: déjalos ir con amor y sin resentimiento. Tercera técnica, posiblemente la más importante de todas para tu éxito: mientras te diferencias conscientemente del grupo antiguo, debes simultáneamente construir nuevas conexiones significativas con personas que ya están donde tú quieres llegar. Únete activamente a comunidades de crecimiento real, busca mentores que ya recorrieron el camino, rodéate intencionalmente de gente que celebra la transformación como un valor sagrado. Porque aquí está la verdad que absolutamente nadie te dice en los libros de autoayuda: no puedes liberarte de una participación mística tóxica en el vacío absoluto. La soledad completa no funciona. Necesitas crear nuevas participaciones sanas y nutritivas, vínculos humanos donde la identidad compartida sea el crecimiento constante, no el estancamiento cómodo. Donde el contrato inconsciente del grupo sea: todos nos retamos mutuamente a ser mejores versiones cada día, no todos nos mantenemos mediocres y pequeños para que nadie se sienta mal. Cuarta técnica poderosa que usé personalmente: lleva un diario donde registres cada instancia de sabotaje que detectes. No para victimizarte ni para alimentar resentimiento, sino para crear claridad objetiva. Escribe exactamente qué dijeron, cómo te sentiste, y qué patrón estás observando. Porque la participación mística es tan sutil e invisible que tu mente va a intentar convencerte de que lo estás imaginando o estás siendo paranoico.
El diario te da evidencia concreta. Y algo mágico sucede cuando escribes estos patrones, los ves con distancia psicológica. Dejan de controlarte emocionalmente. Ahora, sé brutalmente realista con los tiempos y las emociones que vas a experimentar. Las primeras 2 o 3 semanas vas a sentir una culpa absolutamente brutal y paralizante. Tu psique está genéticamente programada para mantener el grupo tribal unido a cualquier costo. Vas a dudar profundamente de ti mismo, vas a pensar obsesivamente, quizás soy yo el verdadero problema aquí. Vas a tener pesadillas donde pierdes a todos. Eso es completamente normal y esperable. Entre el mes 2 y 3, algo interesante empieza a suceder, la culpa pesada se transforma gradualmente en claridad mental. Empiezas a ver las dinámicas tóxicas con objetividad científica, sin la niebla emocional. Y alrededor del mes 4, si persistes con disciplina, algo verdaderamente mágico y liberador sucede, la ansiedad crónica de la separación se convierte en libertad pura. Respiras diferente, más profundo. Tu cuerpo se siente liviano. Porque finalmente, por primera vez en años o décadas, tu psique es genuinamente tuya, no del colectivo que la secuestró. Entonces, recapitulando todo lo que exploramos juntos hoy, tus amigos no te sabotean porque sean personas malvadas o envidiosas por naturaleza. Te sabotean porque están fusionados psíquicamente contigo a través de la participación mística, y tu transformación literal y físicamente les duele como si fuera su propia muerte psicológica. No es personal contra ti. Es arquetípico, es primitivo, es tribal. Es simplemente el precio inevitable que cobra la individuación. Tienes que romper la fusión tribal cómoda para convertirte en quien realmente eres en tu esencia. Y aquí está la paradoja hermosa que descubrí después de décadas de trabajo terapéutico: los amigos verdaderos no son los que nunca te cuestionan ni te confrontan. Son los que celebran tu crecimiento genuinamente incluso cuando les incomoda profundamente, porque te aman más allá de su propia necesidad neurótica de control y estabilidad. Y ahora quiero escucharte directamente a ti. ¿Has experimentado personalmente este sabotaje disfrazado de amistad y preocupación? ¿Dejaste de crecer y transformarte para mantener la paz artificial en el grupo, o tuviste el coraje necesario de individuarte aunque doliera como el infierno? Cuéntame en los comentarios con total honestidad cuál fue tu experiencia real con la participación mística. Me fascina profundamente leer cómo estos patrones psíquicos que yo observé hace más de 100 años en mi consultorio de Zúrich siguen absolutamente vigentes y activos en tu vida hoy, en pleno siglo XXI. Si este vídeo te ayudó genuinamente a entender por qué tus transformaciones personales generan tanta resistencia social inesperada, dame un like porque eso le dice directamente al algoritmo que este contenido profundo y real merece llegar a más personas que lo necesitan. Suscríbete al canal si quieres recibir más análisis psicológicos serios que van mucho más allá de los clichés vacíos de autoayuda motivacional. Y activa la campanita de notificaciones para recibir un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo descifrando los patrones ocultos y fascinantes de la psique humana. Recuerda esto con claridad: la individuación nunca fue ni será un camino decorado con flores y aplausos. Es el camino solitario del héroe que se atreve a separarse de la tribu para descubrir quién es realmente bajo todas las máscaras sociales. Y como yo solía decir frecuentemente a mis pacientes en el consultorio, no hay mayor traición a ti mismo, no hay mayor pecado contra tu propia alma, que sacrificar todo tu potencial humano en el altar frío de la aprobación grupal. Hasta la próxima.